Hola, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer esta torta muy típica de Argentina que se llama tarantela. Es una mezcla de flan con manzanas y como si fuese un budín de pan. Para hacer este postre tarantela vamos a usar 8 huevos que yo ya tengo en este bowl, 5 manzanas que son más o menos en 700 gramos de manzanas, 150 gramos de azúcar, 100 gramos de crema de leche, esencia de vainilla, caramelo líquido y rodajas de pan lactal. Yo ahí tengo más o menos unas 16 rodajas, pero va a depender mucho del molde que van a usar ustedes. Y manteca, la necesaria para untar las rodajas de pan. Y para ponerle un poco más de sabor, le voy a agregar una ralladura, la ralladura de la cáscara de una naranja. Bueno, a los huevos le vamos a agregar una cucharada de esencia de vainilla, los 100 gramos de crema de leche, el azúcar, 150 gramos de azúcar y la ralladura de la naranja. Y ahora batimos para integrar todo. Bueno, ahí ya está batido, así que ahora lo dejamos acá a un costado y lo que vamos a hacer es descarozar las naranjas, las manzanas, y después las vamos a cortar en rodajas bien finitas sin sacarle la cáscara. Ahí ya le saqué el centro de la manzana, donde tiene las semillas y una parte más dura, y las dejamos así y después las cortamos. Bueno, y ahora con la mandolina cortamos las manzanas. Y le tiramos un poquito de limón a las manzanas. Bueno, ahora vamos a proceder al montaje de este postre que se llama tarantela. En Argentina se conoce así. Es un postre originario de nuestros abuelos italianos que lo hacían con pan, huevo y azúcar. Entonces ahora le vamos a poner un poquito de caramelo líquido en la fuente donde lo vamos a usar. Entonces ahora lo que hacemos es, tengo la manteca a temperatura ambiente, le ponemos bastante manteca al pan y esta primera capa va a ser con la manteca para el lado del caramelo. Yo ya previamente corté los pedazos de pan para cómo tienen que estar ocupando, cómo van a ir colocados acá en la fuente. Bueno, entonces esta primera parte va con la manteca para el lado del caramelo. Ponemos los panes, otro pan por acá, otro pan por acá, por acá. Este pan por acá. Ahora le ponemos una capa de manzanas. Y le tiramos un poco de la mezcla esta que habíamos hecho con los huevos.
Y ahora volvemos a poner otra capa de pan, pero ahora con la manteca para arriba. Otra capa de manzanas. Le ponemos otro poco de esta liga, que es lo que va a ser como si fuese un flan. Y ahora le vamos a poner la última capa de manteca también para arriba, de pan con manteca. Bueno, ahora lo vamos a cocinar en el horno, a horno con temperatura media. Se cocina en baño María como si fuese un flan. Entonces primero lo ponemos así y adentro del horno le agregamos el agua a la fuente. El agua tiene que estar caliente, muy caliente. Y esto se va a cocinar en el horno más o menos 45 minutos. Ustedes lo van viendo, tiene que estar bien coagulado como cuando hacemos un flan. Estuvo toda la noche en la heladera, unas 12 horas. Y ahora lo desmoldé acá en esta fuente y vean cómo queda. Toda la parte que habíamos dejado con el pan con manteca en contacto con el caramelo, bien acaramelada. El caramelo se absorbió en las otras partes y el resto quedó la manzana, las capas de manzana, el pan con manteca humedecido, y le corté el borde para que vean cómo quedó y lo probé, queda muy rico, suave, con mucho gusto a manzana y al caramelo. Realmente muy rico, vale la pena hacerlo, es fácil. Y bueno, se corta una porción, se puede preparar la porción con crema chantilly o con dulce de leche o con un poco más de caramelo líquido. Lo pueden preparar y ponerle un poco más de caramelo líquido. Bueno, eso ya es más a gusto de cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado este video.